Buen día, mi nombre es Luisa Paola Zúñiga Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Microprocesadores y Microcontroladores. A continuación realizaré la sustentación de la práctica 1, la cual consiste en realizar un contador desde 0.0 hasta 9.99, algo así como un cronómetro. Resalto de que las prácticas o el componente práctico hace parte de la unidad 3 y en donde yo me encuentro matriculada es la zona sur, CEDAD Neiva, y mi grupo colaborativo es 309696-26. Entonces procedemos a la descripción del circuito que realizamos para dar solución a la práctica. El enunciado de la práctica 1 es el siguiente. Se debe diseñar un contador utilizando dos displays de 7 segmentos. Puede ser ánodo o cátodo común, para presentar el valor desde 0.0 hasta 9.9. Cada número del reloj es un display de 7 segmentos. Debe de tener un botón de inicio y un botón de parada. Entonces los elementos a utilizar son un Arduino, el Arduino 1, el software es el IDE de Arduino y el hardware es el módulo de Arduino 1, dos displays 7 segmentos, resistencias de 330 ohmios. Y procedemos a verificar entonces las piezas necesarias para realizar el montaje. Entonces a continuación se realiza la relación de los elementos que se emplean para la construcción del circuito simulado en Proteus. Acá podemos observar la tarjeta Arduino 1 ensamblada con un microcontrolador Atmega 328, el display 7 segmentos de cátodo común, los botones o pulsadores, las resistencias de 330 ohmios y de 10 kilo ohmios, transistores NPN, y procedemos a la descripción del paso a paso del desarrollo de la práctica. Entonces, para el desarrollo de la práctica 1 se emplea el software Proteus para el montaje y simulación del circuito, y para la programación el IDE de Arduino. Para el circuito se utilizan los pines de la tarjeta Arduino 1 desde el pin 2 hasta el pin 8 para la conexión de cada segmento de los displays 7 segmentos en el siguiente orden. El pin 2 corresponde al segmento A, el pin 3 al segmento B, el pin 4 al segmento C, el pin 5 al segmento D, el pin 6 al segmento E, el pin 7 al segmento F y el pin 8 al segmento G. Entre las conexiones de los pines de la tarjeta Arduino y cada segmento de los displays se conecta una resistencia de 330 ohmios que cumple la función de proteger los LEDs. Además, según la programación para cada pin, se encienden los LEDs que forman la figura de cada número, como podemos observar en la figura 6. Los pines 12 y 13 de la tarjeta Arduino están conectados a los botones de parada e inicio, los cuales se utilizan para activar o desactivar el conteo que se ejecuta en el programa, y se visualizan los diferentes números en los displays de 7 segmentos, en donde cuando se oprime el botón de inicio, este activa el conteo de las unidades y decenas del sistema, como se muestra en la figura 7. Acá podemos observar que el botón de inicio está oprimido y pues se activa el conteo. Y cuando se oprime el botón de parada, este conteo se pausa en el número que en el momento esté en pantalla, y al dejar de oprimirlo retorna el conteo al estado inicial, o sea a 0.0. Como podemos observar en la figura 8, acá podemos observar que cuando está oprimido el botón de parada, pausa el conteo en el valor que en el momento iba
el contador, y en la figura 9 podemos observar que al soltar el botón de parada, pues este retorna al valor inicial de 0.0. En los pines 10 y 11 de la tarjeta Arduino se encuentran conectados los transistores NPN, que a su vez conectan al cátodo común de los displays de 7 segmentos, tanto para el display de unidades, que es el pin 10, como para el display de decenas, que es el pin 11. Estos transistores se usan para realizar la multiplexación de la información visualizada en los displays, ya que como los displays comparten pines de conexión en la tarjeta Arduino, esto permite la programación de un tiempo imperceptible de apagado y encendido de los LED de cada display, y de este modo lograr visualizar el incremento del conteo y el correcto funcionamiento del contador. Acá podemos observar en la figura 10 los transistores NPN, tanto para el display de unidades como para el display de decenas. Y por último, pues podemos observar ya la estructura completa del circuito diseñado para dar solución a la práctica 1. Ya ahora procedemos a la descripción del código. Entonces procedemos a ingresar al IDE de Arduino. Aquí podemos ver que inicialmente se realiza en el código la definición como enteros de las variables inicio y parada, y estos se igualan a 1 con el fin de indicar que si son iguales a 1 estarán activados y si están igualados a 0 estarán desactivados. Las variables activar parada y activar contador se definen como in y están igualadas a 0, indicando que inician en estado desactivado. Se define como in la variable encendido display, lo cual indica que según nuestro código cada segmento durará 75 milisegundos encendidos, y posteriormente encontramos la variable var, que se define como in indicando el valor del dígito que se va a mostrar en el display 7 segmentos. La variable u y d se define como in y se igualan a 0, lo cual se van a encargar de mostrar y contar las unidades y las decenas respectivamente. Se define como in la variable multiplexación y se iguala a 0 con el fin de que al estar activada va a empezar el cambio rápido e imperceptible al ojo humano entre displays. Por último, se define como in la variable conteo, se iguala a 0 y su función es establecer un ciclo para hacer los cambios entre las unidades y decenas respectivamente. Posteriormente se define como un sign long las variables pm e intervalo igual a 75, las cuales serán usadas en instrucciones más adelante para generar el tiempo de conmutación de encendido de los displays con la ayuda de la función de milis, y el intervalo igual a 75 significa que el tiempo de conmutación será de 75 milisegundos. Ahora procedemos a la descripción del void setup. En el void setup se definen los pines desde el 2 hasta el 8 en modo output, con el fin de activar los segmentos desde el A hasta el G en cada uno de los displays, recordando que las conexiones entre displays son compartidas. Los pines 10 y 11 se encargan de activar los segmentos con relación a las unidades y a las decenas respectivamente a través de los transistores, por lo tanto estarán en modo output. Los pines 12 y 13 se definen en modo input. Por medio de ellos se reciben las órdenes al sistema al oprimir los pulsadores. De tal manera se ordena al sistema iniciar o detener el conteo. Ahora se procede a la descripción de la función void loop. Por lo tanto, lo primero que se debe validar son los estados de los botones de inicio y de parada por medio del comando digital read en el pin correspondiente a dichos botones.
Seguidamente se define como CM como uSign long y C igual a milis, para después por medio de una condicional if procesar si CM menos PM es mayor a intervalo. Si esto se cumple, entonces PM y CM se igualan y se ejecuta el código de ahí en adelante. Lo que se busca con esta instrucción es generar por medio del milis un tiempo de transición o conmutación entre el encendido de los displays sin congelar el microcontrolador durante esos 75 milisegundos. Después encontramos la condicional if, que valida si la variable inicio es igual a 0. Esto significa que el botón de inicio está oprimido y por lo tanto el cronómetro inicia en 0.0. Además se anida una condicional if que se define que si la variable activar inicio es igual a 1, se inician las variables U y D desde 0 y luego se retorna a la variable inicio igual a 0 y se activa la variable parada igualando la 1. De este modo, por lo tanto, se definen las instrucciones para el botón de parada por medio de una condicional if, en donde se valida si parada es igual a 0. Esto significa que el botón de parada está oprimido. Si esto ocurre de esta manera, se anida otra condicional if que activa el botón de inicio una vez esté desactivado el botón de parada, y también desactiva el contador si el botón de parada está activado. Ahora, por medio de una condicional if, se valida si activar contador es igual a 1, la variable conteo se incrementa de 1 en 1. Se anida un if para validar cuando el conteo sea igual a 10 y de tal manera se volverá a 0 una vez que llegue a un límite de 10, y a su vez la variable U se incrementa en 1 por medio de otro if anidado. Cuando U llegue a ser mayor o igual a 10 de cumplirse la condición, se incrementa la variable D en 1 y cuando la variable D sea mayor o igual a 10, entonces regrese a 0 o se devuelva a 0. Y ahora procedemos a describir la multiplexación del programa. Entonces, por medio de un if-else, se realiza una multiplexación cuando dicha variable sea igual a 0 y se mantendrá cambiando entre 0 y 1 para hacer los cambios respectivos e imperceptibles durante el tiempo definido anteriormente, mostrando los valores calculados de las variables U y la variable D cada vez que cambie de modo la variable multiplexación. Y ya por último encontramos el switch case, que define la configuración de cada uno de los segmentos que deben estar encendidos para mostrar los números desde 0 hasta 9, y cada case se rompe por medio de un break. Entonces acá podemos ver cuando se encienden los segmentos para escribir el número 1, para escribir el número 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y pues también se escribe el número 0 y se realiza la configuración de mostrar todos los displays apagados
como un estado por defecto. Ahora procedemos a verificar el correcto funcionamiento de la programación para llevarlo a nuestro circuito y así validar su correcto funcionamiento. Entonces acá ya tenemos nuestro circuito, tenemos el botón de inicio, el botón de parada, tenemos el display de unidades, el display de decenas y las resistencias de protección de cada uno de los LEDs de los displays de 7 segmentos y la resistencia de los botones de inicio y de parada. Entonces cargamos nuestro .exe al Arduino Uno y damos inicio a la simulación. Acá podemos observar que nuestro circuito funciona correctamente. Inicialmente está en un estado de 0.0 y damos inicio. Y el contador empieza a incrementar de 1 en 1. De este modo observamos que el contador al llegar a 9.9 retorna a 0. Ahora procedemos a validar el correcto funcionamiento del botón de parada, en el que podemos observar de que mantiene el valor que en el momento se mostraba en pantalla, en el que llevaba el conteo. En este caso es 1.1, y si lo dejamos de oprimir retorna a 0. De este modo verificamos que se cumple el requerimiento de la práctica 1. Muchas gracias.